En este momento estamos iniciando lo que dice la ley, que es un programa show para podcast que intenta enseñar a nuestros amigos, ¿verdad?, latinoamericanos aquí en Estados Unidos sobre las leyes que nos rigen. Porque en el derecho no se vale no saber, ¿verdad, mi estimado Antonio? ¿Cómo estás? No es excusa no saber. Ahí, Eduardo, ¿cómo está mi gente? Toda la audiencia acá de Rockmore. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Te agradezco y quiero decirles a todos que Antonio Molina es un abogado graduado de la Universidad de Emory y licenciado del Colegio de la Universidad Estatal de Georgia, ¿verdad? ¿Me puedes explicar un poquito para todas las personas que son latinoamericanos y que es diferente el sistema de estudios en Latinoamérica de abogados? ¿Cómo funciona eso? Porque también tengo otros amigos abogados que también, precisamente de Emory y de la Universidad Estatal de Georgia. ¿Cómo es que funciona? ¿Graduado de uno? Sí, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Yo hice lo que se llama el bachelor's o el bachiller en la Universidad de Emory. Son 4 años, ¿verdad? Y ahí en esa etapa uno puede agarrar su bachiller en cualquier materia, ¿verdad? Que uno le interese. Por ejemplo, en el caso mío, yo estudié ciencias políticas y estudios latinoamericanos y caribeos. Pero podría haber igualmente estudiado biología o química o periodismo o, como decíamos cuando estaba en el ejército, en la naval, underwater basket weaving, ¿verdad? Lo importante ahí es que tenga uno ese bachiller, el bachelor's de los 4 años primeros, y después uno aplica para la escuela de derechos, ¿verdad? Ya el law school, como se dice acá. Para mí, la decisión fue basada en la cantidad que pude ahorrar yendo a Georgia State, sabiendo que el sistema de educación era igual o mejor que Emory, en base a la escuela de derechos. Eso fue una de las mejores ideas que yo pude tomar y siguiendo, digamos, otros líderes, ¿verdad? Que han ido antes de mí, como es Tony del Campo, que es un excelente abogado, juez, que hizo lo mismo, ¿verdad? Empezó en Emory, después fue a Georgia State para agarrar su doctorado en leyes, como se llama. Exactamente, bueno, felicidades. Además de ser un veterano, trabajas mucho en la comunidad, con la Cámara de Comercio Hispana, trabajas con el Hospital de Gwinnett. Tienes un montón de cosas y por ahí tu bio dice, no sabemos de dónde sacas tanto tiempo, pero lo sacas, que eso es lo importante. Sí, no, fíjate que he sido grandemente bendecido, ¿verdad? En mi vida de poder llegar a un punto donde tengo varias responsabilidades, de poder servir a mi comunidad de la mejor manera. Presentemente sirvo como el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. También sirvo como parte un miembro ejecutivo del Georgia Independent College Association, que es una organización que representa a todas las universidades privadas. Y en esa posición tengo el honor de servir en una junta con los presidentes de 26 de las universidades privadas más grandes del estado de Georgia, aparte de servir en el condado en varias capacidades. Perfectísimo. Bueno, siempre bien activo, corriste para una oficina, la oficina de Snellville. Eso no nos recordemos, Eduardo, ¿por qué le dices a la gente? Espérame, está padrísimo, porque tú te acuerdas de esa frase que le dice el abuelito de Spider-Man en la película cuando le dice, con grandes poderes se requieren grandes responsabilidades, ¿verdad? Claro, Bueno, claro. También con grandes responsabilidades te llegan grandes poderes, ¿eh? ¡Ah! Bueno, en eso no sé, porque yo te puedo decir qué hacer para no perder. Bueno, de eso hablamos en otro momento. Pero hoy, ¿sabes qué? Quería hablar de este tema y te agradezco mucho que me hayas dado la mano para esclarecerlo, todo lo que tiene que ver en el sistema jurídico
los casos de difamación, ¿verdad? Porque es muy fácil que cualquier persona, a veces entre los latinos nos podemos pasar, ¿verdad? Y no porque nuestros países como que uno dice estupideces y se atreve a decir esto, el otro y aquello, y a lo mejor no tenemos las repercusiones que pueden haber aquí. Y ahorita con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, pues como que dices, ándale, o sea, a lo mejor no te van a demandar por 50 millones, pero sí vas a tener que ser, sí podrías ser responsable de los daños y perjuicios que le hayas causado a una persona que por difamarla, pues perdió su trabajo, un negocio, un trabajo, lo que sea. Y hasta quisiera que empezáramos a lo mejor por esto, o sea, ¿de dónde crees que viene la inteligencia y el comportamiento de qué comportamiento viene la inteligencia de esta figura legal? Sí, yo creo que como cualquier propuesta, ¿verdad? Eso empieza siempre porque ha sucedido algo que ha causado un daño a alguna persona, ¿verdad? Todo lo que conocemos en tort, ¿verdad? Se basa en que ha habido una acción incorrecta o impropia que ha causado un daño a otra persona, ¿verdad? En este caso estamos hablando tal vez de casos donde la el, el modo público, ¿verdad? O el carácter de una persona o la reputación de una persona está entrando en cuestión en base a cosas falsas que se hayan dicho de esa tal persona. Y creo que como todo, ¿verdad? Me aseguro que en algún punto alguien habló mal de alguien o alguien escribió algo mal de alguien que no era verdad y que o sabía o debería saber que no era verdad y lo hizo de todas maneras con la intención, ¿verdad? Al final del día de poner a esa persona en mal enojo de la comunidad o para dañar su reputación, impactar, ¿verdad? Como decías tú, su labor en esa comunidad. Como con cualquier propuesta, empieza de algún tipo de acción, ¿verdad? Que ha causado un daño en algún punto a alguna persona. Exacto, entonces, ¿cuándo podemos decir que tenemos los elementos para hacer un caso de difamación? O sea, y ¿por qué no? Si podemos platicar de una vez la diferencia entre, ¿sabes qué? La palabra slander, comparado con libel, en español está medio interesante porque por ahí las dos es lo mismo. Una es una calumnia y la otra es una difamación, pero realmente es lo mismo. O sea, So, entonces sería muy bueno decirlo en inglés y que lo entendamos. sí, Es muy importante. sí, la diferencia más grande entre las dos, ¿verdad? Entre slander y libel es el medio por cual se comunica a la defamación, ¿verdad? So, cuando estamos hablando de libel, estamos hablando de algo que fue escrito, ¿verdad? Y eso, cuando decimos escrito, también creo que tenemos que identificar que no necesariamente tiene que ser un artículo, ¿verdad? Publicado en un periódico para ser considerado un tipo de libel. Porque también incluye cosas como fotos. O por ejemplo, si alguien hace un meme, ¿verdad? Un meme o un meme, como se Sí, llame sí, ahora. sí, sí, meme, meme. Ese puede ser considerado un tipo de libel si la información que se está presentando es falsa, ¿verdad? Um, Así que creo que es importante saber la diferencia entre las dos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de slander, estamos hablando de algo que es dicho, ¿verdad? De una persona a otro o un third party, como se dice en inglés, sobre X persona y sabiendo que ese comentario en sí es falso, ¿verdad? Ahora, hay ciertas protecciones también que existen si, digamos, la persona que está diciendo esa declaración lo está haciendo en buena fe y es parte de su trabajo o cosas como tal. Hay ciertas protecciones que existen, como también existen protecciones dependiendo en la persona y el comentario que está diciendo, ¿verdad?
también creo que es importante entender que al final del día, cuando hablamos de libel y slander, estamos hablando de cosas que son declaraciones falsas sobre una persona, ¿verdad? Así que si estás diciendo la verdad, ahí ya, ya es otra cosa, ¿verdad? Claro. Y uno tiene el derecho en los Estados Unidos de dar tu opinión sobre una persona, pero algo de acusarlo de algo que hizo y no lo hizo, entonces, si una persona hace una acusación de alguien y se está convirtiendo en una difamación, ¿qué recursos tiene la persona que está siendo afectada, básicamente? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, primero que todo, es importante, especialmente en los casos de defamación y especialmente en libel, saber que tiene hasta 1 año desde que la declaración es hecha para presentar una demanda. ¿Okay? En Georgia. En Georgia, eso sí, claro. Estamos hablando de Georgia el día de hoy. Otros estados pueden tener hasta 3 años o más, pero acá en Georgia tiene 1 año desde que ese artículo es publicado, ¿ok? Así que, publicado, perdón. Desde que ese artículo sale a la luz, ¿verdad? Sea, o como decía, puede ser video, puede ser, digamos, una entrevista, ¿verdad? Como la que estamos haciendo ahorita, y si uno de nosotros dos decidiera hablar mal de una persona, sabiendo que lo que estamos diciendo es falso, o debería, porque no es siempre saber necesariamente, ¿verdad? Porque la ley dice que es that you know or should have known, ¿verdad? Deberías de haber sabido que era falso. Y ahí entra también, ¿verdad? La idea de malicia, ¿verdad? De malice. ¿Qué y por o sea, qué la lo estás negligencia, haciendo? o sea, eso sería como una negligencia. O sea, tú debiste haber sabido que eso era falso. Si no estabas seguro, no debiste haberlo expresado, ¿verdad? Hasta cierto Sí, punto. y creo que también hay ciertas cosas ahí, Eduardo, hay a veces que decimos, pero esa es mi opinión. Solo porque le agregues la palabrita de, esta es mi opinión, no te absuelve Exime. completamente del crimen, ¿verdad? Todavía puede ser encontrado negligente en esa parte, aunque tú pongas las palabras en mi opinión o yo pienso, ¿verdad? Al frente, si Sí. lo que estás declarando en sí suena y sale como que si fuera lo que tú estás expresando como la verdad sobre X persona, entonces ahí ya también Exacto. Quiero aclarar una cosa, dijiste crimen, pero realmente es culpabilidad, nada más. O sea, no te va a culpable. eximir Sí, de la culpabilidad, porque es civil, exactamente. ¿no? Yeah, Sería it's una civil. demanda. Sí, es Yeah. civil, es un caso civil donde no me quiero saltar muchas cosas, quiero seguir porque es importante que Okay. entendamos así bien esto. ¿Qué me podrías, quisiera saber en el show, qué le da el monto a un caso, por ejemplo, de Johnny Depp y contra Amber Heard? ¿Qué le da el monto? Pero hablamos de eso en un momentito. Pero sí, lo que quisiera saber, por ejemplo, en el caso de las guerras políticas, esas, de todos esos anuncios que dicen, Brian Hard está corriendo para no sé qué y hizo todo esto en contra y todo eso. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo aplican si son mentiras? Porque le dicen, no, eso es mentira, eso es mentira. So hay una diferencia entre doblar la verdad y hacerlo en términos de un oficial público, ¿verdad? Como son los candidatos que se postulan para oficina, y un acto de defamación, ¿verdad? So, por ejemplo, si alguien saliera y diera un testimonio, ¿verdad? A la prensa, digamos, una rueda de prensa que diga, ah, ah, yo fui abusada o abusado sexualmente por tal persona, ¿ok? Y esa persona que hace esa declaración sabe que no es verdad, ahí ya tienes un caso de defamación.
¿ok? Claro. Pero si dicen el representante tal y tal del sur de Florida se pasa teniendo fiestas con todas estas niñas y chavitas ah, y lo ha hecho. Y lo ha Ah, hecho, pues, hay, pues, o si no lo ha hecho, pero como que parece que lo ha hecho. exacto, y ahí es donde decía de doblar la realidad, ¿verdad? Como Sí, personas que con elecciones siempre dicen, ¿verdad? Oh, el candidato tal y tal está en contra de la educación. ¿Y por qué dicen eso? Ah, porque no votó en favor de los presupuestos para el sistema escolar. Bueno, pero ¿por qué no votó, verdad? No quiere decir que está en contra de la educación, solo que exacto. estaba en contra de la manera que está financiada. Pero también en sí, dependiendo cómo uno desarrolla el mensaje, ¿verdad? Puede depender si está haciendo una difamación o solo está haciendo un argumento Sí. que está protegido, ¿verdad? Esto de la política es como para otro tema, pero está muy interesante, ¿verdad? Al fin y al cabo, eh, vale la pena saber todo eso. No sabemos Mm. quién, por ejemplo, algún día escuche este programa y un chavito que está interesado en la política sepa, ¿no? Que sepa Mm. dónde todo se va a transformar. Pero ahorita entonces tenemos el caso que, digamos que una persona es un slander, alguien dijo algo de alguien y yo sé que esa persona supo porque la persona me viene y me dice a mí, ¿verdad? El afectado, que otra persona dijo esto de mí, yo lo necesitaría a él como testigo para una demanda, ¿verdad? Bueno, claro está, porque con cualquier caso, ¿verdad? Tienes que comprobar que lo que estás diciendo sucedió. Si yo voy y presento una demanda y digo, oye, escuché que este Eduardo me dijo y me llamó tal cosa y dijo que había hecho tal y tal cosa, ah, y presento la demanda como tal, cualquier abogado del otro lado va a decir, ok, y qué está pasando? ¿Dónde supuestamente sucedió esto? ¿Qué fue supuestamente lo que dijo? Y cómo no sabemos que lo que dijo era verdad, ¿verdad? Hay todas esas clases de cosas que se tienen que tomar en Y, cuenta. Y tienen que ver evidencia, ¿verdad? Por eso normalmente los casos de libel son mucho más fácil porque hay comprobante de que el artículo corrió o el sí, reportaje corrió o el meme todavía está en internet porque vive por vida ahí. A diferencia de si es uh, él me dijo o tal persona me dijo, ¿verdad? Porque entonces tienes ahí un caso también de hearsay, ¿verdad? Si de verdad sucedió o no sucedió, claro está, necesitarías el testigo para decir, yo fui el que recibí el mensaje, este fue lo que me dijo tal persona sobre X persona. digamos que yo sí estoy siendo afectado, pero no terriblemente. Pero como también no tengo dinero para pagarle a un abogado que me defienda en este caso en eso, Ujú. ¿cómo es que funciona el trabajo? Porque, por ejemplo, los accidentes de auto y todo eso ya está establecido como casos de, ¿cómo se llaman? Contingency. Contingency, donde nosotros laboramos en base a lo que podemos ganar en el caso y no cobramos de antemano por sí. Exacto. Ah, Eso va a depender. Todo caso es diferente, ¿verdad? Cada estado tiene diferentes leyes en base a qué casos se pueden o no se pueden tomar en contingency. Basado en lo que he visto en Georgia, la mayoría cobran por sus servicios, ¿verdad? Antes de representar. Ahora, me imagino que uh, eh, hay abogados, ¿verdad? Que tal vez estuvieran dispuestos a tomar un caso de Johnny Depp, ¿verdad? Porque estás hablando Claro. de Sí, 50 sí, millones, sí, uh, sí. se cubren los gastos, ¿verdad? Pero a diferencia, ¿verdad? De cuando tienes un caso que tal vez los daños en sí no sean tanto, ¿verdad? A veces las personas lo hacen más que todo para proteger su reputación, ¿verdad? Que al final del día es lo importante.
para todos nosotros, ¿verdad? Solo tenemos una reputación y hay que defenderla. Y si alguien la está atacando y es algo que Sí. hemos trabajado tan duro para tener y mantener, claro está que vamos a querer a presentar un cargo para eso. Pero sí hay limitaciones, claro, cuando estamos hablando de que si tienes que pagar por tu representación antemano, a comparación a si es en un caso que es contingent en ganar el caso. Digamos que, pues nadie me quiere representar porque no es un caso muy grande y no tengo, no tengo el dinero para pagarle a un abogado. ¿Me puedo representar yo puedo ir a una corte y decir, Si eres un individuo, sí. ¿Ok? Si eres una compañía, no. okay, Aunque sea en el estado de Georgia, una compañía no se puede representar en su persona porque es una compañía. So, exacto, exacto. requiere un abogado. Pero si es una cosa en su persona, sí. Ahora, todo va a depender también en la corte y contra quién esté siguiendo, ¿verdad? Ah, porque ellos pueden de misma manera poner lo que se llama un counterclaim o un counter demand, ¿verdad? Diciendo que tú estás tratando de atacarlos a ellos, que ellos nunca mintieron, que esto es un acto de harassment y tratar de demandarte a ti por daños. Y, Así que si acabas perdiendo ese caso, pueda que tengas que pagar a tus propios gastos y eso puede darse al no tener la representación adecuada de tu caso, que aunque tú hubieras ganado el caso, puedas perderlo en casos, en sí, errores porque no supiste cómo de manejarlo. proceso. Ajá. Porque las personas, eso es lo interesante de un abogado, o sea, el conocer No solo el la ley, pero el proceso, ¿verdad? el ¿Cómo es que se maneja? proceso. Eso es lo que, fíjate que hay un problema. Digamos que las leyes se pueden, en principios generales, las leyes se pueden parecer tanto las anglosajonas como las napoleónicas o las de Latinoamérica. Vea, en principio, porque no necesariamente, pero el proceso es completamente diferente y a veces te puedes, como que medio asustar, ¿verdad? Ayer, por Sí, ejemplo, fíjate que yo vi un documental ya hace varios años sobre el proceso legal en México, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Y a diferencia de acá, donde todo el mundo es inocente hasta ser declarado culpable y tiene ciertos beneficios y hasta en apelación se manejan diferentemente, ¿verdad? Ah, en México, de lo que viene el documental, y eso sí fue hace varios años, o puede que hayan cambiado las cosas, pero básicamente un juez se lleva solo basado en el reporte que tiene enfrente, ¿verdad? Y no sí, dejan de entrar a cosas que no son parte del récord, lo cual puede dañar a un caso, porque imagínate que salga un testigo ahí que estaba con miedo, pero no quería salir y salió, pero no está en el récord, el juez no lo va a tomar en cuenta en otros países, ¿verdad? es un Ah, poquito triste ya. el sistema, pero sí, perdóname, pensé que habías hecho pausa. No, estás bien, ya. Ah, ok, muy bien. Entonces, tenemos de que la persona se podría defender. Obviamente siempre es mejor, pero si no te quieren defender y para ti es muy importante que alguien está hablando mal de ti, defender tu reputación, tú puedes ir. ¿A dónde podría ir una persona, por ejemplo, en Georgia, que me imagino que es igual en otros estados, en Estados Unidos, para hacer un acto vaya, para reclamar contra una difamación? Ya, eso todo va a depender. Hay varias cosas que tendríamos que considerar, ¿verdad? Porque ah, hay diferencias si las personas son de diferentes estados, hay diferencias si cuánto es la cantidad en controversia, ¿verdad? Por decirlo como tal. Porque hay ciertos casos que pueden irse a la Corte Federal, hay otros que tienen que ser decididos en las Cortes estatales. Hay condados que no tienen una corte, no tienen lo que se llama un state court, sino que solo tienen una corte superior. Hay también casos, digamos, que los daños no sean muchos y la persona no, más que todo, solo quieren comprobar que no era que no era verdadero, cosas como tal, donde hay cortes también que están diseñadas a
bajo nivel, ¿verdad? Que son más económicas también de entrar y defender y menos en base a todo el proceso que se requiere. So, va a depender bastante de lo que estamos hablando en base a cuántos son los daños, ¿verdad? Y de dónde son las personas, Las que cuáles vas a son las... demandar. Exacto, la persona que estás demandando o la persona que te está demandando a ti. Ah, Claro. todo eso puede determinar en qué corte al final del día acabas yendo. Exacto, exacto. Y si alguien te está demandando a ti, la verdad es que en los dos casos, ¿sabes? Me gustaría decir esto. No sé si, o sea, siempre voy a decir esto en el programa, porque yo no soy de abogado en Estados Unidos, Mm. pero siempre voy a decir, en todos los casos, siempre vale la pena pagar un abogado y, pues salir de tu problema rápidamente o como lo quieres llamar, problema o de tu proyecto, o como le quieras llamar. Pero, sin embargo, si no hay forma de que te representen, de perdido, una guía, pagar una, o sea, si yo digo, ¿sabes qué, Antonio? Te pago una consulta, pero guíame nada más. ¿Eso se vale o no es correcto? ¿O un abogado no haría eso? Bueno, depende, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros siempre, como abogados, ¿verdad? Al final del día somos consejeros, ¿verdad? Así que tú Sí, vas a venir con nosotros y vas a decir, yo tengo este problema. sí, Ah, Ahora, hay abogados que cobran por las consultas, dependiendo del tipo de servicio, ¿verdad? Se cobra esa consulta. Hay abogados que ah, te dirán desde el principio, ¿verdad? Que si no tienes por lo menos un depósito de 4,000, ni hablan contigo, ¿verdad? sí, Ah, Cada abogado maneja eso diferente. Ahora han habido casos, ¿verdad? Que han venido a mí, yo les doy una consulta, claro está, cobro por la hora si es un caso que no tenga que ver con accidente de auto, ¿verdad? Si es accidente de auto, no le cobro la consulta. exacto, Pero si no es accidente de auto y es más que todo buscando mi opinión, ¿verdad? En base a mi experiencia como abogado corporativo que era anteriormente. Um, y quieren saber solo, ¿crees que tengo o no tengo un un caso. reclamo, ¿verdad? Un caso acá. Uh, yo con gusto y nos sentamos y hablamos sobre, ¿verdad? Lo que se dice en inglés, los pros y cons, ¿verdad? ¿Cuáles son, qué tan bueno está el caso que tú piensas que tienes o no tienes? ¿A cuáles van a ser las ramificaciones, verdad? ¿Qué vas a tener que invertir el tiempo? Y al final del día también tenemos que entender que hay casos que tú puedes demandar y por eso te decía, ¿verdad? Que a veces las demandas no son tantos por lo que puedas ganar, sino que para comprobar tu punto, ¿verdad? Sí, Hay veces que he tenido clientes yo en el pasado que dicen, no me importa si no me dé un peso, pero yo quiero que todo el mundo sepa que qué clase sí, de papá es y sí. uno dice, bueno, esa es su decisión, su opinión, yo solo quiero quedarle Pero bien claro. válido, Sí, es súper válido porque, pues sobre todo en difamación y todo, y es la vida de unas personas, es tu ¿no? nombre, es por lo que viviste, por lo que haces un esfuerzo y para que cualquier panchito venga por aquí y te diga algo, a la porra, y tiene que dejar consistencia. Saludos a esa persona que te ha contratado y te ha dicho eso, ¿ah? Porque deja una huella, lo hace para otra persona, le hace un bien para que otras personas vean. Por ejemplo, el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, deja bien claro y ya le va a poner un freno a muchas mujeres que han estado por ahí, a lo mejor abusando de ese derecho. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que no reclamen y que no se defiendan. Estoy diciendo que a Y veces quiero que es importante, Eduardo, clarificar, ¿verdad? Que hay bastantes casos donde lo que se declaró en ese caso ha sucedido y le ha sucedido a bastantes mujeres por bastante tiempo. Y sí, por eso es importante, ¿verdad? Que hubieron movimientos como el Me Too Movement que pudo por fin darle voz a claro, personas que han sido víctimas de esas clases de ataques que fueron
supuestamente implicados a Johnny Depp, que en base a este último caso se vio que no era lo sucedido en base a lo que he visto. No todo lo que había declarado fue encontrado correcto, aunque igual hasta en esa corte encontraron que ciertas de las cosas que se habían dicho también perjudicaron a Amber, ¿verdad? Así que, pero sí, siempre en nuestra sociedad, ¿verdad? Es importante, yo siempre digo, if you see something, say something, ¿verdad? Si ves algo, di algo, ¿ok? Y es importante que sigamos así, ¿verdad? Si alguien está haciendo algo impropio, tenemos que traer eso a la luz. El problema y lo que estamos tratando de hablar es en casos de defamación, donde no sucedió algo o alguien es inocentemente puesto como culpable, ¿verdad? Sobre algo que no sucedió o no dijo, sea la razón que sea, ¿verdad? Que se haga hecho. Pero en eso es la defamación, ¿verdad? Si la situación ocurrió, eso ya, como decíamos antes, ¿verdad? La verdad es protección contra defamación. Si de verdadmente sucedió lo que se dice, entonces la otra persona no puede decir, pero dañaste mi reputación. No, la dañaste tú, porque si no hubieras hecho eso, no se te hubiera dañado nada, no jodas. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Sabes, súper importante, muchas cosas en nuestro país no vemos, no existen las figuras, por ejemplo, las demandas contra productos defectuosos donde murió una familia o demás, la gente no tiene el recurso, ¿no? O si hay los recursos, no hay la figura, ¿verdad? Que el aparato que les ayude para que se haga justicia. Recuperar. Sí, y es lo precioso, ¿verdad? A veces nos enojamos con el sistema de seguro, ¿verdad? Porque hasta yo mismo me recuerdo especialmente en el pasado cuando decía, no hombre, y esto me están cobrando $300 mensual por algo que nunca me va a pasar. ¿Para qué? ¿Por qué? Es ladrones, son lo que son. Y después uno con el tiempo, ¿verdad? Va realizando que al final del día, si no existiera el sistema de seguros, bastantes de las personas que son lastimadas por productos o accidentes o otras personas no tuvieran acceso a la compensación para poder poner en orden sus vidas, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de cosas de trabajo, ¿verdad? Imagínate, qué triste es siempre para mí, ¿verdad? Ver jóvenes de 18 años que se cae de un techo y queda paralizado por el resto de su vida. Y si no fuera por seguro, ¿qué posibilidad tendría, verdad? Podría ir atrás de la compañía, pero la compañía se declara en bancarrota y no tiene plata, ¿y de dónde le van a pagar? Por eso existe el sistema de seguros, ¿verdad? Para poder asegurarnos de que cuando algo malo suceda, tengamos algún alivio, ¿verdad? Y hay también medios, ¿verdad? Que ellos tienen seguro para protegerse en casos de libel, ¿verdad? El libel también, fíjate que, a ver, qué bueno que mencionas esto, porque antes de entrar a lo del costo de un caso, ¿cómo se hace la medición para decir, mi caso cuesta tanto porque mis daños y perjuicios fueron tales? Pero antes de eso, te quería preguntar, si Amber Heard no tiene, en el caso de ella, no paga, no tiene dinero para pagar, o la persona que es que pierde la demanda y que es responsable de la indemnización o compensación, no tiene los fondos o no paga, ¿qué pasa ahí? Se va a depender, ¿ok? Hay en lo que en la industria nosotros llamamos personas que son judgment proof, ¿verdad? Que aunque tú agarres un juicio en contra de esa persona no va a tener el dinero disponible para poder compensar los daños, ¿verdad? Y uno puede usar diferentes métodos y hay abogados que en realidad se concentran en solo tratar de recuperar el dinero que se gana en un juicio, ¿verdad? Hay especialistas que ese es su trabajo. Solo se enfocan en tratando de agarrar ese dinero
y buscan maneras, por ejemplo, si es un empleado, de tratar de hacerle maneras donde el empleador tenga que detener ciertas partes del cheque, ¿verdad? Hay cosas con casas, por ejemplo, si tienen una propiedad, las personas se le puede poner un lien en contra de la propiedad. Hay varias maneras o herramientas para tratar de recuperar, pero si estás hablando de una persona que al final del día no tiene nada, ¿verdad? Y por eso te decía al principio que hay ciertas personas que dicen, no me importa si me den un peso, yo lo que quiero es aclarar mi nombre y que quede claro Sí. y encontrado por un juez, ¿verdad? Que no hice lo que me están diciendo que hice. Y en caso... Pero si no paga la persona, ¿se va a la cárcel o no? No, tengamos en cuenta que, bueno, no voy a decir que no, hay ciertas maneras que uno puede llegar a ese resultado, pero también tienes que tomar en cuenta que si la persona está arrestada, menos chance vas a tener de que te pague, exacto. Hay, Exacto. hay herramientas donde ciertas, por ejemplo, yo he tenido en casos que yo he llevado donde la persona que nos debía no quería pagar, hicimos ciertas peticiones a la corte y al él no responder, entonces fue encontrado lo que se llama en inglés como contempt of court y fue detenido y ya pronto después de eso nos dio la información y llegamos a un acuerdo de pago, ¿verdad? Eso. Pero no todos los casos son iguales y hay otras personas que dicen, méteme a la cárcel, no me importa. Pues sí, no, dices, ya no puedo más. Ahorra de la renta, dicen. Sí, agárralo de ahí. Dice, ahí coge. Pero bueno, es un chiste. Yeah. ¿Sabes qué? ¿Cuánto le puedo dar? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para darle valor a un caso? Bueno, va a depender si es un caso de defamation per se o si es un per quote, ¿verdad? Hay ciertos casos donde uno tiene que dar una suma exacta, ¿verdad? ¿Cuáles son los daños especiales, como se llaman, ¿verdad? Donde tú tienes que decir, bueno, en base a esto, perdí mi trabajo, no he podido encontrar a nadie que me contrate, estaba fuera de trabajo por 6 meses, esto es lo que ganaba por 6 meses, ¿verdad? Y esos son tus daños, digamos, especiales, ¿verdad? Digamos, pero perdón. vienen otros gastos, ¿verdad? Y aparte los legales los puedes incluir ahí, ¿verdad? Sí, claro, tienes los special damages, lo que has pagado ya para un abogado para que te represente si es que estás pagando por antemano. También tienes, todas esas cosas son cantidades que uno puede medir, ¿verdad? Hay ciertos daños también que son general damages, que son, digamos, lo que tú piensas que ha afectado tu reputación, ¿verdad? Que puede ser un poco más de solo una factura calculable. 6 meses. Sí, calculable. Porque puede ser por vida, ¿verdad? Porque la mayoría de cosas viven en el Internet por siempre. Y entonces tienes que tomar en cuenta de qué fue lo que se fue dicho, qué impacto ha tenido, no solo ahorita, pero también a largo de tu carrera, ¿verdad? Como en el caso de Johnny Depp. Sabemos que después de lo que se había dicho, Disney automáticamente lo tronó, ¿verdad? No, ni le pidió explicación ni nada, solo se me va, papito, muy buen viaje, ahí se va con los otros piratas abajo del océano. Y ahora lo ha de querer de nuevo, ¿no? Sí, bueno, lo más seguro que sí, pero ahí ya adentro, ¿verdad? Si Johnny Depp va a querer hacer otra película con ellos después de que lo tronaron tan rápido y ni dejaron que él explicara. Pero cada caso y cada persona es diferente, ¿verdad? Y puede tener un impacto a la carrera, la trayectoria de una persona, ¿verdad? Puede romper familias, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, si Dios no quiere, alguien tratara de poner algún tipo de mentira o algo así afuera, ¿verdad? Que impactara a mi vida personal y familiar. ¿Qué valor le pones a eso, verdad? Que hayas, digamos, perdido a tu familia en base un chisme. a un chisme. Sí.
Esas son cosas, como decía, que es difícil de calcular, ¿verdad? Y por eso tenemos lo que se llama the fair mind of an unjust, the impartial mind of a juror, ¿verdad? ¿Qué es lo que un jurado, ¿verdad? Encontrara basado en eso, ¿verdad? Y es cuando uno lleva un caso a corte y pide un jurado, es lo que ese jurado piensa que tus daños deberían de ser. Sí, Aparte de exacto. los especiales, ¿verdad? Especiales porque son calculables, sabemos exactamente cuál es el valor. Pero cuánto es el valor de lo demás, ¿verdad? Igual a cuando tenemos accidentes de autos, ¿verdad? Un accidente de autos tienen los gastos especiales que son los gastos médicos, gastos, digamos, de pérdida de trabajo, gastos de cosas monetarias, ¿verdad? El Disfrute carro, de vida, ¿no? El disfrute sí. de... Tenemos las cosas que son, digamos, los special damages y los general damages, digamos, que son como cosas como pain and suffering, ¿verdad? El dolor que ha tenido que vivir esa persona, lo que ha tenido que sufrir. También tenemos en cuenta lo que se llama loss of consortium, que es, digamos, si es una pareja, cuánto ha perdido tu pareja en base a lo que te ha sucedido, ¿verdad? Digamos que estas clases de cosas que llegues a una posición donde quedas extremadamente en un estado de depresión, donde no puedes ni levantarte de la cama. Y digamos, si tú eras, digamos, la persona que mantenía el hogar y ahora ya no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces tu pareja tiene que entrar a tratar de cumplir esas cosas que tú ya no, lamentablemente, puedes cumplir por base a la situación que te encuentras, basado en esa declaración falsa que alguien dio. Y ahí donde el abogado puede hacer un super caso, ¿verdad? De tuyo frente al jurado. Eso es lo bonito de las leyes en Estados Unidos, o en Inglaterra, creo, o sea, porque esto es, no sé si Inglaterra también, pero en Estados Unidos, el estar frente a un jurado y exponer tu caso es, pues, una experiencia que, por ejemplo, Tony, que lo mencionaste, Tony del Campo lo vive seguido y lo he visto trabajar en corte y es algo muy Uno bonito. es uno de los mejores en la industria, te puedo decir eso de un Sí. abogado a otro, que aunque es competencia, ¿verdad? A la misma vez No, son amigos, socios y 100% puedo decir que son él y Dax uno de los mejores, si no los mejores abogados que sí. tenemos en este estado. Qué bueno, ¿no? Me hace sentir muy orgulloso de lo que por lo que acabas de decir. ¿Sabes? Eso es algo hermoso, lo de poder tener un jurado frente a ti. En el caso de una persona que tiene una compañía y trabajando eh, dentro de tu compañía, alguien de tus empleados es una difamación de alguien más. No sé si también es dentro de la compañía, pero digamos, hasta qué punto una compañía puede ser responsable de la difamación de esta persona que traía tu uniforme o no, o no sé. Todo va a depender. Ahí adentras en áreas grises, ¿verdad? Porque Sí, tenemos que hablar primero qué clase de compañía es, ¿verdad? Si la compañía es un periódico, uh, va a ser diferente de que si fuera un trabajador que está en McDonald's, ¿verdad? Y que el trabajador de McDonald's sale y le dice a otra persona, oye, tal y tal es ¿verdad? ¿Y de qué es el comentario? ¿El comentario es de tu compañía o de otra persona? Todo eso varía de caso a caso, ¿verdad? Y se tendría que analizar de caso en caso para ver si hay algún tipo de culpabilidad asociado a la compañía. O sea, por ejemplo, si un ejecutivo de una compañía le dice a sus empleados, oye, yo necesito que ustedes vayan y pongan en Facebook que el señor Jorge es un hijo de y que hizo bueno, ahí ya, ya dentro de la compañía, porque el ejecutivo de la compañía les dijo sí, a los empleados que hicieran
y tomaran esa acción, ¿verdad? Pero si el CEO o lo que sea lo corre inmediatamente, esa es una muy buena acción de protección de la compañía en un caso de un juicio, ¿no? Sí, a mí sí es algo que alguien está haciendo lo que se llama en un frolic, ¿verdad? Fuera de lo que es su área de trabajo. Y con el CEO a veces es difícil separar, ¿verdad? Tendríamos que ver cuál es el tamaño de la compañía, qué tanto control él ejercía sobre la compañía, si en realidad la compañía es como lo que se llama el alter ego de la persona, ¿verdad? Que en realidad la compañía y la persona son la misma cosa, solo que solo tenía la compañía ahí por tener. So, tendríamos que ver varias Muchas cosas, caras. ¿verdad? Pero Digamos ya en caso de una compañía ya más grande, ¿verdad? Digamos que fuera otra vez, solo vamos a decir Burger King esta vez para no seguirle dando a McDonald's. Pero digamos un CEO de una compañía ya bien grande, ¿verdad? Internacional, sí. que diga algo sobre otra persona y no tiene nada que ver con su labor, va a ser bien difícil para que alguien le asigne culpabilidad a la compañía para la que él trabaja si no tiene en realidad nada que ver con eso y es una declaración completamente separada y diferente de lo que hace como parte de su labor, ¿verdad? ¿Tú recomendarías, o sea, tú crees, tú siendo abogado corporativo anteriormente, recomendarías que las compañías hicieran algo al respecto, es decir, en sus contratos, sus contrataciones, su forma, vaya, si llegas a tener una demanda y hay en tu papelería, en tus legalities, en tus legalidades, tienes a los empleados que firmaron, que todo lo que es sexual harassment, el code of conduct, vaya, que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, te ayuda, ¿verdad? Ayuda a una compañía para eximir Te culpabilidad. puede ayudar o perjudicar. Ándale. Hay ciertas veces donde el handbook como compañía te puede hacer más daño que bueno. Sí, cierto, Pero ya había hablado de esto en otra ocasión. Ese es yeah, para otro yeah. tema, ¿no? Porque está increíble ese tema. De repente, fíjate que se me vino eso. ¿Querías decir algo al respecto? Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría si quieres decir algo. Está buenísimo esto que acabas de decir. Sí, no, pero y es la verdad con cualquier cosa legal, ¿verdad? Al final del día uno trata de mitigar los riesgos que tiene, ¿verdad? Y a veces ah, por tratar de protegerse más se puede poner más en peligro. Ah, y hay ciertas cosas que son legal que usted tenga en un contrato o en un handbook, ¿verdad? Un manual de empleo. Y hay cosas que no tienen um, no tienen validez, ¿verdad? Que cuando se lleve a una corte, el juez al ver esa cláusula va a decir, esto no es válido. Exacto. Esto no es válido. Eso sí es algo, es un chiste, porque casi todos los complejos de apartamento te dicen que no les puedes demandar, pero sí les puedes demandar. Claro. Y yo no entiendo por qué hacen eso, pero qué bueno que lo Bueno, mencionas. lo ponen ahí, y como cualquier cosa, ¿verdad? Cuando yo era abogado corporativo, mi trabajo era representar a mis clientes y hacer los contratos en la manera de que los protegerá lo más posible, ¿verdad? Ahora, hay ciertas cosas que uno pone en los contratos que aunque uno sabe que si llega yendo a corte no van a tener validez, los pone porque, digamos, de las 100 personas que lo vean, tal vez 80 no lo van a hacer porque van a decir, no, pero el contrato decía que no lo podía hacer. Exacto, ah, exacto. Sí, sí, y de los sí. 20, tal vez unos 3 en realidad vayan a corte. So, No, no, pero yo lo que no entiendo es por qué no, o sea, bueno, no se toman cartas en el asunto legalmente y se puede demandar y que la gente sepa más. Pues realmente siempre vas a ver, Antonio, yo creo que por eso me encanta hablar de las leyes, o sea, de verdad lo hago con mucha pasión porque me, me, como que me, como que me desespera cuando la gente no sabemos.
Ajá. y caemos, perdemos una propiedad, perdemos una familia, perdemos o dejamos de ganar, de ser compensados en algo, todo por miedo a no saber sobre las leyes y a tener miedo a todo lo que es el proceso de ver un abogado. Espérate, Y tranquilo. fíjate que especialmente en casos de accidente, para mí siempre es triste la cantidad de personas que no van con a un abogado teniendo el derecho, y especialmente considerando que usted no tiene que pagar nada hasta que no se gane su caso, ¿verdad? Pero la cantidad de gente que espera o el seguro les llama y les dice, hey, ¿sabe qué? Mire, le voy a dar sus 1,500 pesitos ahorita y le voy a pagar los biles que Sí. tenía, ¿ok? Y ahí quedamos bien, claro, es todo, ¿verdad? Sí. Y la gente dice, bueno, ok, no está bien, bueno, sin saber que su caso podría valer 25, 50, 100, Sí, doscientos sí, cincuenta, I mean, sí. 1000, Y ¿verdad? salir Estamos hablando de adelante 1000. de Sí, miles, sí. I mean, pero claro está, ¿verdad? Y a veces uno también dice, ay, no, pero es que no me quiero tirar esa karma. Y yo digo, no, pero no, eso no es nada de karma, eso es un derecho que usted está pagando. Así igual como uno paga un seguro, no paga el seguro para darle una donación a las compañías de seguro, le da para que en el caso de que necesite usted Claro. tener sus derechos defendidos y que necesite su compensación, que exista esa manera para poder recuperarla. Pero hay bastantes personas, ¿verdad? Que como dices tú, no quieren Sí. ir a un abogado o tienen ese miedo o no acuden a derechos que ellos tienen, sean laborales, sea de accidentes, sea de contratos, entran en acuerdos con lugares de renta, ¿verdad? Que sea comercial o residencial. Hay diferencias, ¿verdad? Porque sabías tú, por ejemplo, si es un edificio comercial, ese contrato puede básicamente dejarte a ti como responsable de cualquier cosa que se dañe. A diferencia de un contrato residencial, donde ellos tienen por ley ciertas cosas que mantener, ¿verdad? En esa casa. En un contrato comercial, ellos básicamente pueden decir, cualquier cosa que sea, se caiga el techo, lo que sea ahí, te toca a ti. Y uno a veces sin saber, ¿verdad? Dice, ay, bueno, lo voy a firmar, sin leer lo que está firmando, sin saber por cuántos años, sin saber lo que le va a costar año tras año de incrementos, ni nada, ¿verdad? Así que siempre es mejor prevenir que lamentar, encontrar un abogado que le pueda asesorar en los derechos que tiene. Acuérdese que un contrato al final del día debería de ser algo donde hay algún tipo de negociación, porque si no en sí no es un contrato, ¿verdad? Es como cuando uno va a los parques, ¿verdad? Hace años hubieron varios casos de cruceros y parques donde le decían a la gente firmar Ah, y no tenían chance de poder debatir los términos, ¿verdad? Y sí. básicamente estaban diciendo, yo indemnifico completamente a tal persona. Pero hasta indemnificaciones tienen límites, porque si la persona está haciendo algo, a lo que se llama willfully, ¿verdad? No de negligencia, pero de una manera que básicamente lo hizo a propósito. Sí. Hay ciertas defensas y cosas que Con no dolo, pueden. con dolo. Ajá. La palabra es con dolo. Se, quería que me dije, por ejemplo, en el caso, muchos casos sucede esto, pero no es difamación, pero a veces ciertos patrones, perdón, pero yo lo vi gente sufrir en muchas partes. Yo cuando tocaba puertas de la iglesia, ¿verdad? Que íbamos a misiones, me tocó ver, no una vez, no dos veces, muchas veces personas llorando de dolor, ¿verdad? Pero no querían ir a un abogado, demandar el workers' comp o lo que sea, porque por la carrilla. ¿Sí sabes lo que es carrilla? Por el bullying del trabajo, de que no, Mm. no, que flojo y que no sé qué. Y sí hay, sí, hablando de lo que hablaba, de lo que decían, ¿no? De esa presión de no querer ejercer tu trabajo, pero en ese caso sí no es, cuando hay ese tipo de presión,
de un patrón para que una persona pueda ejercer su derecho a una compensación, ¿qué se puede hacer? ¿No? Eso obviamente ya si pasa y tú dices que él era un flojo, no, él nomás es un flojo y no sé qué, eso sí sería difamación, ¿verdad? Que le digas a otros patrones, digo, no, no, ese señor es un flojo nada más porque quiso obtener una compensación del Workers' Comp o reclamar el Workers' Comp. ¿Eso sí podría ser o no? Se tendrían que ver todos los factores, ¿ok? Y eso entra en lo que se llama disparagement, ¿verdad? Si alguien está, por ejemplo, diciendo falsidades tuyas a Sí, algo otros, falso. a prospectos empleadores, sabiendo que son falsas con el término de tratar de imponer de que tú encuentres trabajo, puede existir un tipo de caso, ¿verdad? Ok. Ahora, si en su mentalidad dice, no, lo tuvimos que despedir porque era flojo, ¿verdad? Por decir tus palabras, flojo. Sí. Eso depende puede ser bien subjective, ¿verdad? Todo depende. Si tengo 20 empleados y los 20 que tengo, 10 o digamos 15 de ellos pueden producir 100 carros a la semana y tú solo puedes producir un carro a la semana, entonces en mi opinión yo puedo decir que tú sos flojo porque los otros están produciendo Sí. mucho más Claro. que tú. Pero todo eso, hay bastantes cosas que se tendrían que analizar, como decía, de caso en caso para ver qué, Sí, qué, qué, qué verdad existe en lo que se está diciendo, ¿verdad? A diferencia. mencioné ese caso de la presión social que hacen a veces el bullying y demás para un empleado que puede estar herido, que lo vi muchas veces. Ujú. Y quise saber si había algo ahí, tiene algo que ver con difamación, porque muchas personas, por su honor y su prestigio de que quieren ser llamados buenos trabajadores, no van a ir a atenderse su espalda y van a vivir pues muy mal por muchos años con su espalda dañada. Entonces, por eso lo mencioné para que supieras. Lo podemos dejar para otro tema, pero sí está interesante todo. Me gustaría para terminar el programa, si me puedes decir, dame un ejemplo de una opinión y un slander o libel. O sea, una difamación, vamos a decir, opinión o difamación, para que quede más o menos claro y la gente tenga bien mucho cuidado de lo que puede pasar. So, es difícil, Eduardo, poder ponértelo así como tal, ¿verdad? Sí, Porque ah, con cualquier cosa de libel, slander, opinión versus statement, ¿verdad? Ah, Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, cuál es y qué tanto es mi conocimiento de tal persona, ¿verdad? So, por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿y tú qué crees de Juan? Bueno, no sé, no lo conozco mucho, ¿verdad? Lo conocí hace en cierta ocasión, de lo que me han dicho es, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? A, a diferencia que yo esté afuera y diga, yo, yo conozco a Juan de por vida y el día de ayer lo vi de entrar a este lugar y hizo tal y tal cosa contra tal y tal persona, ¿verdad? sí. Y entonces ya O, estamos. o, o algo que es muy común, que a veces estás con una mujer, una chava, en cuestiones de trabajo, estás trabajando y la gente empieza a hablar mal, de que ellos traen onda. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí podría ser una difamación y eso en los Sí, sí, latinos, sí, especialmente sabes que es falso. sí, Por ejemplo, pero si tú sabes que no hay nada que está ocurriendo entre esas personas y exacto, tú igual, solo para tirarle leña al fuego, sí, ah, estás tirando comentarios y creando rumores y tal, ¿verdad? Como tal como los que estamos hablando. Entonces, pueda existir que esas personas tengan podría. una acción contra tu persona, dependiendo en cómo los haya dañado, ¿verdad?
ayer un caso, nada más voy a decirlo rápido porque no tengo los nombres y demás, pero ayer un caso que trabajando con una abogada, la abogada Judith Nush, que tú me presentaste y estaban ayudando a nuestros amigos de Univision a dar una noticia, a tratar de saber sobre un caso. Una señora fue detenida porque dejó y llevada a la cárcel sin fianza, una latinoamericana, porque dejó a sus 2 niños en un estacionamiento, ¿ok? O sea, todavía falta saber la investigación, si hay un posible intento de homicidio y demás, y de no sé qué, no sé qué, no sé qué. La señora por lo pronto está en la cárcel, sin fianza, y podría quedarse más tiempo. Y la verdad es que por eso me gusta hablar de esto y que sepamos más, que es muy importante saber, conocer las leyes, porque otra vez, no se vale no saber. Eso solo quiero decir, me da mucha pena, no me río de ella, me río de la frase que tenemos en lo que dice la ley. Es bien importante saber nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Gracias, Antonio Molina, abogado Antonio Molina de... ¿Cómo se pronuncia? Wen and Pham. Wen and Pham. En Pham. O sea, Wen and Pham, de la firma de abogados que ustedes hacen la práctica. ¿Nos puedes platicar rápidamente de las prácticas que ustedes ejercen? Sí, nosotros manejamos casos de accidentes de auto, inmigración, cierres inmobiliarios, así que si está haciendo un cierre en su casa, nosotros manejamos esos casos. Y yo también manejo ciertos casos de lo que se llama transactional law, que son cosas de contratos, acuerdos, sociedades, cosas como tal. Muy bien, muchas gracias, Antonio, y gracias a las personas que estuvieron pendientes de este programa. Gracias a ti, se me cuidan.